Hola a todos. En primer lugar, bueno, muchas gracias por estar aquí en el directo y preguntar, antes de nada, si me veis bien, me escucháis bien, si podéis confirmarlo en el chat. Muy bien, GMCS, gracias por la confirmación. Raquel, muchas gracias. Antes de nada, bueno, voy a explicar cómo funciona para quien no esté familiarizado con Crowdcast. Para hacer las preguntas, en vez de dejarlas en el chat de la derecha, es mejor dejarlas abajo. Tenéis ahí un menú o un botón, una pestaña de Ask a Question. Pulsáis ahí y podéis dejar ahí vuestras preguntas. También ir votando las preguntas que hay de otras personas que están en el directo. Así que os animo a dejar ahí vuestras preguntas y la idea es eso, empezar en 2 minutos, dejando un poco de tiempo de cortesía para que la gente se pueda conectar. Mientras tanto, podéis dejar vuestras preguntas y, bueno, pues aprovecho para preguntaros desde dónde estáis. Desde dónde estáis. Yo, sabéis, estoy desde Coruña, aquí haciendo mi pequeño homenaje a Arsenio Iglesias, aunque el equipo no responda mucho, pero bueno, ahí de momento vivimos recordando el pasado con el gran Arsenio. Raquel, desde Logroño, muy bien. Si escucháis algún ruido por detrás, es mi hijo que hoy no echó la siesta. No tenía ganas. Bueno, antes de empezar, voy a aprovechar para hacer un repaso de la formación avanzada, explicar un poco en qué consiste. Es una formación que he hecho en base a lo que a mí me habría gustado cuando empecé a invertir hace 15 años. Está pensada para inversores particulares que quieren aprender a gestionar mejor sus ahorros, invertir a largo plazo, inversión en bolsa. Es una formación muy práctica. De hecho, la formación se centra sobre todo en los análisis de empresas y tiene muchísimos casos prácticos. O sea, actualmente tiene más de 100 casos prácticos. Para mí es una de las bases de la formación avanzada, todos estos casos prácticos que se actualizan constantemente. Además de esto, tienes una comunidad, por hacer la formación avanzada, de más de 300 inversores y mi mentoría, que para mí que es la tercera pata. Una son los análisis prácticos y este enfoque práctico, la otra es la comunidad y la tercera es mi mentoría para poder preguntarme cualquier duda que pueda surgir. A mí esas son las 3 patas que hacen valiosa o diferencian esta formación. Y también decir que hay una garantía de 15 días si queréis probar y si no os gusta, no es lo que esperabais, me avisáis y os devuelvo el dinero sin ninguna pregunta, ni condición, ni nada. Y como el plan formativo, que si queréis podemos echarle un vistazo rápido por encima, pero es bastante extenso, creo que lo mejor es que si a alguien le interesa, que me escriba a paco@academiadeinversión.com o en academiainversión.com/contacto y yo le mando el plan formativo completo en PDF. Puedo ahora repasarlo un poco por encima rápidamente, pero lo ideal es que lo tengáis para poder repasarlo vosotros. Lo voy a compartir rápidamente para que lo podáis ver. A ver, ventana. Aquí está. Aquí está.
Bueno, aquí este sería el plan formativo, ¿veis? 21 páginas. O sea que lo mejor es que si os interesa podáis verlo con un montón de extras, que son lo comenté, los 3 módulos de la formación avanzada. Aquí aparece detallado los extras básicos, empezar a invertir, intermedios, avanzados, temáticos, temas también de impuestos y burocracia, análisis. Aquí tenéis más de 5 años de análisis, desde el tercer trimestre de 2016. Y aquí tenéis todos, bueno, todas las más de 100 empresas que hemos analizado, complementos formativos, mentoring, comunidad, garantía de evolución. Si queréis podemos mirar un poco los extras. Aquí está. Checklist, tenéis una checklist de análisis y valoración, plantilla de valoración, cómo generar ideas de inversión, una guía de ratios financieros, cómo buscar información para los análisis, una guía de simulación y seguimiento de carteras online, curso práctico de control patrimonial y financiero. Esto es muy importante, sobre todo a gente que empieza. Esto debería, para cualquier persona, aunque no invierta, esto es clave, porque en general la gente se deja llevar y no tiene este control de su patrimonio y no tiene su balance propio, su cuenta de resultados anual, y esto es clave para cualquier persona. Libros recomendados, bueno, esto también muy interesante, esto empecé a invertir, tipos de órdenes en brokers, guía para elegir broker, cómo operar con los principales brokers paso a paso, sobre todo con Interactive Brokers, que es el broker principal que utilizo yo, pero es complicado de utilizar, otros son más sencillos, pero Interactive Brokers sí que requiere una guía paso a paso. Intermedios, bueno, además de esto, algo que no comenté es también la transparencia. Además, todos estos análisis que he hecho, estos más de 100 análisis, tenéis un repaso trimestral desde 2016, trimestral, de mi cartera al desnudo, y además comparto todas mis operaciones también en la comunidad. O sea, tenéis mis análisis, mis operaciones y mi cartera. Eso sí, no son recomendaciones. Cada uno debe hacer sus análisis y tomar sus propias decisiones, y no hago ningún tipo de recomendación personalizada. Eso también quiero aclararlo. Bueno, aquí tenéis muchos más extras, lo que sé, invertir en fondos, ETFs, introducción al alt data, datos alternativos, inversión en dividendos, guía de OPAs, qué hacer en caso de una OPA, trampas de valor. Bueno, aquí tenéis muchos más. Productividad para inversores con Notion, por David Rodrigo, una herramienta muy interesante. Y luego otros más avanzados, como curso de opciones aplicadas al value investing, por Jesús Domínguez de Valentum, short selling, análisis de la deuda, por Lucas López Moroño, operaciones de arbitraje, operaciones corporativas, bueno, cómo valorar una fusión. Bueno, como veis, bastante completo. Y luego temáticos, muchos de materias primas, por Adrián Godás, como energía, royalties, oil and gas, modelos mentales, negociación, toma de decisiones, equity crowdfunding, inversión numismática, en fin. No me quiero parar porque, como veis, son 21 páginas y si a alguien le interesa para verlo en profundidad, solo tiene que pedírmelo y se lo mando encantado. Lo podéis pedir a paco@academiainversión.com o en academiainversión.com/contacto. Voy a quitar esto. No sé, aquí. Close video. Aquí está. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta, así que si no surge nada, voy a esperar un par de minutos y si no, lo dejamos aquí. Dejamos aquí la sesión de preguntas y respuestas. Marc, comentas ahí en el chat. Muy buenas desde Estocolmo y felicidades retrasadas a Joan y a ti. Muchas gracias, Marc. Esta es mi oferta de cumpleaños, que va desde el cumpleaños de mi hijo, que es el 24 de abril, que tiene 3 años, al mío, el 15 de mayo, que es dentro de una semana. Yo la verdad es que pensaba que era mañana y no. O sea, dura una semana más la oferta de la formación avanzada. Así que, en principio, ya ese es mi resumen y si no hay ninguna duda, pues lo dejamos aquí. Voy a esperar
un par de minutos más y si no tenéis nada que comentar, bueno, hay una pregunta. Raquel, ¿a qué se refiere a lo de acceso de bases de datos profesionales? Vale. Yo tengo acceso a GuruFocus Premium, que es una base de datos profesional que, bueno, tiene un coste bastante elevado, son 2.000 y pico dólares al año, y desde GuruFocus puedo descargar yo informes de empresas con todos los datos financieros, que si bien se puede acceder gratis, digamos que ayuda mucho, porque con una plantilla de valoración, que además es una plantilla automática, los alumnos pueden pedirme que le mande los datos y a través de esa plantilla pues tienen todos los datos organizados de las últimas décadas, de cuenta de resultados, balance, flujos de caja, y eso facilita mucho todo el proceso. Entonces, a eso me refiero. Y algo que no comenté relacionado con esto es que la formación dura un año y a partir del segundo año los alumnos pueden decidir si seguir indefinidamente o terminar ahí, y si alguno decide continuar con un segundo pago no tendría que pagar nunca más, tendría acceso a todos los nuevos análisis, al mentoring, a todo para siempre, a las bases de datos, a todo para siempre. También aprovecho para aclarar esto. Muy bien. Buenas tardes, Docker. Y vale, veo que hay otra pregunta. Si alguien se acaba de conectar, recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas abajo en Ask a Question. Pregunta de Alex Monzó. ¿Sigue siendo interesante Giro con el nuevo cambio de tarifas para empezar a invertir? Es de Alex, comenta en el chat desde Barcelona. Sí que es interesante. O sea, para mí el mejor broker es Interactive Brokers, para mí con diferencia, pero de Giro está bien porque es muy fácil de utilizar, tienes acceso a bastantes mercados. Yo incluso lo utilizo porque hay mercados donde puedes acceder con de Giro y no desde Interactive Brokers. Por ejemplo, el mercado griego, el AIM británico. Por ejemplo, yo soy accionista del Benfica y del Oporto y solo puede ser a través de Giro, no puedo a través de Interactive Brokers. Y si bien es cierto que las tarifas de Giro han empeorado un poco, pues siguen siendo bastante razonables. Sí que ha empeorado un poco. También ha empeorado que antes tenía acceso a la bolsa turca y ahora no. Es otra contra de Giro, pero bueno, aún así me sigue pareciendo una alternativa razonable. La siguiente pregunta de Raquel: ¿cómo funciona el mentoring 1 a 1? Vale, el mentoring funciona, bueno, mi idea es estar en contacto con los alumnos de muchas formas. En primer lugar, los alumnos pueden seguirme por correo y para cualquier duda, y yo les respondo de media, o sea, porque además me traqueo a mí mismo para ver el tiempo que tardo y siempre ir mejorando. Creo que de media está en unas 10 horas de la respuesta. O sea que al día siguiente, por la mañana, suele ser raro que no esté mi respuesta. O sea que eso por un lado. También a través, si alguien tiene una pregunta más general que pueden compartir otros usuarios o otros usuarios pueden aportar, también a través de los grupos de debate, los grupos de la comunidad. Además, algo que estoy haciendo es que el primer mes de cada trimestre lo estoy dedicando a hacer reuniones individuales 1 a 1 con los alumnos. Y eso está incluido en el precio también. O sea, no es algo que he incluido nuevo, pero no tiene un coste extra. O sea, que los alumnos pueden, a través de Calendly, que es una aplicación, elegir una fecha de las que tengo disponibles, el primer mes de cada trimestre, para con un Google Meet hablar y resolver dudas. Muchas veces hablando así
se resuelven más dudas o quizás el alumno pues, me quiere enseñar lo que está haciendo, debatir un poco más, entonces es algo que estoy haciendo. Y además de eso también hago sesiones como estas, también una sesión trimestral, que estamos Adrián y yo en directo, resolviendo dudas. O sea que digamos que es ahí de todo. Y además hacemos quedadas, Adrián y yo, cuando vamos a algún sitio, o aquí en Galicia, pues además de hacer quedadas abiertas a los oyentes del podcast de Value Investing FM, también hacemos quedadas en privado solo con alumnos. O sea que, para que veas que hay muchas formas y lo que intentamos fomentar es que ningún alumno se quede con dudas y yo estar disponible de todas formas posibles para que no haya ningún problema, que es lo que suele pasar al principio, que se suelen tener bastantes dudas y para mí es una de las claves de donde más valor se aporta, tener una persona ahí para resolverlas. Que soy yo, que bueno, ya llevo 15 años, tenemos más de 300 alumnos y bueno, digamos que en principio la mayoría de las dudas se pueden resolver. También lo del segundo pago que comentaba antes, eso lo hago porque el primer año es normal que los alumnos pues tengan más dudas, me requieran más tiempo, más trabajo y a partir del segundo menos. Entonces, por eso hago lo de que a partir del segundo año, con una segunda cuota, no haya que pagar nunca más. Muy bien, gracias por la pregunta, Raquel. Hay otra pregunta de Docker. Llego algo tarde, pero me pareció interesante lo que comentabas. Pero no sé si lo entendí bien. Pagas un año y el segundo, si renuevas, ya queda registrado gratis para siempre. Pero me voy a preguntar por algo ya explicado. Vale, pues así es. O sea, tienes la primera cuota, que ya sabéis que ahora está con el 20% de descuento, y dentro de un año tienes la opción de pues, o terminar, o si no, pagar una segunda cuota y ya no tienes que pagar ninguna más. O sea, sigues para siempre sin pagar más cuotas. Y el motivo es el que acabo de explicar. Y en el segundo año también, aprovecho para decirlo, que se mantiene el precio del descuento. O sea, no es una segunda cuota a precio completo, sino incluyendo este 20% de descuento. Y no te disculpes, y si hay cualquier duda también podéis preguntar vuestras dudas aquí, seguir dejando vuestras dudas en Ask a Question, o si no, si surge cualquier duda, yo encantado de resolverla. Me puedes escribir a paco@academiainversión.com o en academiainversión.com/contacto. Ahí tenéis un formulario y yo encantado de resolver vuestras dudas. Vale. Parece que hay otra más. Alex Monzó, desde Barcelona. ¿Qué cantidad mínima al inicio recomiendas, Paco, para invertir? ¿Es mejor poco a poco o un inicio, una suma considerable y después un fijo? Yo recomiendo poco a poco. Esto es lo que se llama también, a la hora de diversificar, hay diversificación geográfica, no tener todo en un mismo país, diversificación sectorial, que es tener tu cartera en diferentes sectores. Hay estos tipos de diversificación, pues una de ellas es la diversificación temporal. ¿Cuál sería una excepción? Que en general, si estás empezando a invertir, yo sí que la recomiendo igualmente, la temporal, empezar poco a poco. Quizá la excepción sería si tú ya tienes bastante formación, ya llevas un mes formándote y de repente hay muy buenas oportunidades, hay desplome de la bolsa, entonces sí que tendría sentido acelerar un poco. Pero en general, si al final vamos a invertir a largo plazo, lo ideal es tener esta diversificación temporal, sobre todo porque es normal que al principio, cuando estás invirtiendo, te entre prisa de poner tu dinero a trabajar, pero yo creo que lo mejor es poco a poco, ir ahorrando lo que tienes o lo que ya llevas ahorrado, incluso no meterlo de golpe, empezar poco a poco. Yo es lo que haría y es lo que recomiendo, de hecho.
Muy bien. Si tenéis alguna duda más, yo aquí encantado. Y si no, insisto, si queréis, podéis escribirme a paco@academiainversión.com o a academiainversión.com/contacto. Ahí tenéis el formulario. Y si queréis algo más, también tenéis el plan formativo completo para que veáis todo lo que incluye. Y tenéis también, como he comentado, esta garantía de satisfacción de 15 días que podéis probar. Y si por cualquier motivo no os interesa seguir, me avisáis y tenéis esta garantía de 15 días que os devuelvo el dinero sin ninguna condición. Vale, parece que hay otra pregunta más. Sebastián, desde Argentina, pregunta con respecto a la forma de pago de la formación avanzada. ¿Puede realizarse en 2 o 3 pagos? Que en Argentina no está fácil la situación. Pues la verdad es que no. O sea, es una formación que solo puede hacerse a través de un pago. O sea, esto sí que no lo ofrecemos, la formación en plazos, la verdad. O sea, ahí sí que es cierto que hay formas de hacerlo que podríamos implementarlo y es bastante sencillo, pero no es algo que queramos. Igual, o sea, siendo honestos, si te cuesta pagar este dinero de la formación avanzada, estos 1.440 son con el 20% de descuento, yo en tu caso me centraría más en aumentar tu ahorro y en aumentar tus ingresos que en buscar rentabilizarlos invirtiendo en bolsa. Porque invirtiendo en bolsa vas a tener una rentabilidad, incluso si eres de los mejores del mundo, cercana al 15%. Warren Buffett, que es el mejor del mundo, tiene una rentabilidad anualizada del 20%. Entonces, quizá lo mejor es centrarte, en tu caso, en buscar formas de aumentar tu patrimonio si ves que este dinero es bastante para ti. Yo es lo que haría, honestamente. Otra pregunta de Luis. Algunas empresas suelen dar stock options a los empleados. ¿Cuál sería tu recomendación respecto a tomar las opciones sin tener preparación e inversión o no es necesario? O tomarlas antes de que expiren e irse preparándose para a la par o venderlas a recibirlas. Pues Luis, muy difícil sin tener preparación e inversión, porque claro, te pueden estar dando stock options de algo que esté muy sobrevalorado. O sea, es muy complicado sin saber. Es como si te dicen, te vendo acciones de una empresa que no sabes lo que vale a X precio. Claro, si no sabes lo que vale, no puedes llegar a ninguna conclusión. Para la empresa tiene sentido dar estas stock options porque, digamos que uno de los problemas que tienen las empresas es fidelizar a sus empleados. Entonces, una de las formas es darles stock options para que se queden y sentir que están formando parte del proyecto. Pero, claro, o sea, ¿de qué empresa? O sea, es una buena empresa con muy buenas expectativas a largo plazo. ¿Qué condiciones tienes en la stock option? Si porque dices, venderlas o recibirlas. Muchas veces en las stock options, que suele ser lo normal, tienes lo que se llama un vesting period, que es que no te permite venderlas los próximos, por decir algo, 3 o 5 años. Suele ser algo así. Tienes un vesting period, que esto lo hacen las empresas para que no las vendas, para tenerte, digamos, retenido, fidelizado. Bueno, retenido tampoco, suena un poco fuerte, pero intentar que haya lo que suele decir, como dice Taleb, skin in the game, es decir, que te la juegues y si a la empresa le va bien, te va a ir bien a tus acciones, o si no, si la empresa le va mal, te va a ir mal a ti y a tus acciones. O sea que infórmate de todo esto, infórmate de las condiciones e intenta, pues, tener una idea de las condiciones y si la empresa actualmente
está sobrevalorada o no. O sea, es así, no te puedo decir mucho más. O sea, tienes que analizarlo tú. La verdad, no se puede tomar una decisión sin tener unas mínimas nociones de lo que puede valer la compañía o no. Bueno, 2 preguntas más. Raquel, ¿cuál es el nivel ideal de partida? Yo llevo tiempo invirtiendo y mi idea es sobre todo mejorar. La formación parte desde cero, parte desde una persona que tenga, incluso no controle contabilidad. Digamos, la primera lección de la formación avanzada es de contabilidad, porque hay gente que parte desde cero, entonces no quiero dejar a ninguna persona que no tenga nociones de inversión fuera. Y al final son análisis de empresa, es bastante sentido común, pero también hay una parte contable, una parte técnica que es importante y el nivel de partida es de cero. Luego dices, tu idea es mejorar, tú no partes de cero, no pasa nada. Hay bastantes inversores que no parten desde cero, pero la formación está pensada para una persona que parta desde cero poder cursarla sin problema. Y también una de las claves es que estoy ahí como mentor para cualquier duda que pueda surgir. Eso sí, o sea, no sé cuál es tu nivel, también lo que insisto siempre, tienes la garantía, tú puedes entrar, tienes un periodo de 15 días, si tú, quizás Raquel, es una inversora más avanzada, quizás veas que el nivel es bajo, que no debería serlo, porque bueno, aunque parte desde cero, insisto, tienes más de 100 análisis, tienes extras avanzados de temas de short selling, opciones financieras, temas corporativos más avanzados, los análisis, pues tienes más de 100 análisis, que esa es una parte práctica muy importante, pero insisto, puedes probar y si no es lo que buscas o no te encaja, me avisas y te devuelvo el dinero sin condiciones. Otra pregunta de Alex Monzó. Al iniciar, ¿consideras mejor invertir en tu propia moneda o es indiferente si compras en otras monedas? Lo pregunto por el tipo de cambio. En Interactive Brokers importa poco lo de la moneda, porque el cambio el coste de cambio es bajo. Incluso en De Giro, que subieron bastante, era el 0,1 creo, el coste de cambio de Visa, y lo subieron al 0,25. Sigue siendo muy razonable. O sea, si tú inviertes en algo que crees que puede valer en 5 años el doble, que te quiten un 0,25, pues es bastante asumible. Que te quiten más, pues bueno, a partir de ahí va reduciendo tu rentabilidad. O sea, ya más de eso se vuelve, o sea, que puedes ganar dinero igualmente, pero te va quitando rentabilidad. O sea, no es algo que yo tendría en cuenta. O sea, tienes que tener en cuenta, pero muy poco. O sea, que vas a ganar un 0,25 menos a la compra y 0,25 menos a la venta si estás en De Giro. Si estás en brokers de tu banco, que en general no lo recomiendo, pues te pueden quitar hasta el 1%, eso ya sí que me parece un atraco. Y en Interactive Brokers mucho menos. Para pasar de euros a dólares, por ejemplo, un cambio de 100.000 euros, o bueno, 100.000 no sé, pero yo qué sé, 20.000 euros igual te cuesta $1 en Interactive Brokers. O sea que al final no supone mucho. Más importante es, dices, si compras a ver, cambié para ir a Japón, vale, sí, claro, depende también si vas a invertir en otra moneda y si la empresa en la que vas a invertir tiene su negocio en esa moneda. Porque claro, no es lo mismo invertir en una empresa estadounidense que tiene todo el negocio en Estados Unidos o una empresa estadounidense que tenga todo el negocio, pues yo qué sé, como
Apple, que tiene el negocio en el resto del mundo. Entonces, que sí, tiene los ingresos en dólares, reporta en dólares, pero venden euros, venden yen, venden libras y venden divisas de todo el mundo. O sea, que está bien diversificada. En cambio, si inviertes en una divisa débil que tiene ingresos en divisa débil, ya tienes más problemas. Por ejemplo, si inviertes en Turquía, en una empresa que lo que hace es vender en Turquía, ahí puedes tener grandes problemas. O en Argentina, vendes una empresa, un comercio argentino que vende solo en Argentina, ahí puedes tener problemas. En cambio, si vendes, por ejemplo, una empresa, yo tengo acciones de empresas polacas que un par de ellas que tengo en cartera pues tienen sobre el 90% de los ingresos fuera de Polonia. Entonces, no tienen ese problema de que caiga el zloty. Cae su divisa, no pasa nada, porque ellos ingresan sobre todo en dólares y en euros. Entonces, va a ganar muchos más zlotys. Y además, suelen tener los contratos en divisa fuerte. Veo que se ha conectado más gente. Os comento que podéis dejar vuestras preguntas debajo en Ask a Question. Y Alex, lo que dice, sí, lo de en Japón, hay muchas empresas japonesas que lo pasó mal el yen estos últimos meses o este último año y pico, y muchas de estas empresas japonesas venden solo en Japón. O sea, tienen su negocio el 90% en Japón, muchas de ellas. Además, ahí Japón es un sitio que estoy analizando yo bastante. Este último año y pico he invertido sobre todo en Polonia y ahora estoy investigando en Japón, y el problema que veo, o sea, veo cosas muy buenas, sobre todo la valoración. Las valoraciones son muy bajas y es una oportunidad, pero Japón tiene un problema serio demográfico, eso por un lado, y por otro lado, Japón tiene muchas empresas que están encerradas en su país, o sea, que no reportan en otros idiomas, tienen todo en japonés, venden a japoneses y se hace más complicado analizar, pero las valoraciones son en muchos casos de derribo. De momento veo que no hay más preguntas. Os recuerdo a los que estéis que si os interesa, tenéis más preguntas, podéis escribirme a mi mail paco@academiainversión.com o en academiainversión.com/contacto. Y si os interesa que os pase el plan formativo completo en PDF, me escribís y os lo mando, porque son, ya visteis, 21 páginas y si no se hace largo repasar aquí todo. Parece que no hay más preguntas. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí, por pasar conmigo este rato de domingo. Para cualquier duda, ya sabéis que aquí estoy. Un abrazo fuerte y que el valor os acompañe.